Bien, hermano, nosotros estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y ya hemos avanzado hasta el capítulo 5, donde les invito a abrir su Biblia en el día de hoy, capítulo 5. En este pasaje del versículo 16 en adelante, el capítulo 5 de Gálatas, el apóstol está hablando de dos personas: los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros ya lo explicamos. El que anda en el Espíritu es el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo, está creciendo en la santificación y todos los días él ora, se arrepiente, busca a Dios para tener una vida santificada, una vida mejor. Ese es el que anda en el Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero el que anda en la carne es el que vive contrariamente una vida diferente, ¿no? El que vive lleno del pecado, sin Cristo en el corazón, que no está creciendo en la santificación, y por eso es alguien que vive en todos estos pecados que menciona aquí el versículo 19 al 20, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, todos estos pecados. Y luego dice más abajo que quienes hacen eso no se salvan, si mueren sin recibir a Cristo y recibir la gracia de Dios. Pero luego llegamos a los que andan en el Espíritu. La persona cristiana que está creciendo en santificación tiene que estar produciendo unos frutos. Es normal, es natural que hay un carácter cristiano que se va desarrollando y que va a mostrar unos frutos de que Cristo está en su corazón y en su vida. ¿Y cuáles son esos frutos? Está en el versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quien vive en esta situación vive en comunión con Dios y no hay ninguna condenación, porque tiene a Cristo en su vida. Ahora, nosotros vimos como fruto del Espíritu Santo, ya vimos el amor. ¿Qué es el amor? Vimos también el gozo. ¿Qué es eso del gozo? Hace 8 días vimos qué es la paz como fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando en mi vida se produce la paz como el fruto del Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver la paciencia que está allí, ¿no? Como el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la paciencia? Bueno, los griegos, por ejemplo, nosotros debemos mucho a los griegos, porque allí fue donde se desarrolló las raíces de la cultura occidental, de nosotros. Los griegos consideraban que la paciencia era una señal de debilidad, ¿no? Y que uno no debía ser paciente porque eso es debilidad. Uno tenía que vengarse. Entonces, si alguien se mete con uno y lo ofende, entonces yo me vengo. Y eso era lo que era admirable entre los griegos. Aristóteles decía que un hombre no debe tolerar ningún insulto, ninguna injuria. Y realmente, entre los griegos, vengarse era una virtud. El que hace algo, me hace algo malo, tiene que pagar por ello, vengándome. Pero resulta que cuando viene el Señor e introduce su evangelio, el evangelio nos enseña todo lo contrario, ¿no? Nos dice que el cristiano es alguien que, pudiendo vengarse, no lo hace. Porque el amor es paciente. Y
entre los griegos, pues eso era un mensaje desconocido. Ellos jamás pensaron en eso. Es el cristianismo el que introdujo este valor de la paciencia, de que el amor es paciente. Ahora, alguien dijo justamente que el tiempo en que vivimos es una época de impaciencia. No nos gusta esperar. Hoy queremos todo rápido. Los alimentos hoy son instantáneos para ahorrar tiempo y preparación. La internet nos gusta porque es que nos ahorra mucho tiempo y la impaciencia de hacer tantas cosas, por ejemplo, las transacciones bancarias. Y dijo alguien también que entre más materialista es nuestro mundo, más impaciente va a ser. Pero en cambio el Evangelio nos enseña a ser pacientes en un mundo que es impaciente. Ahí está la gran diferencia. Entonces, la paciencia como fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Una persona paciente no es una persona que es tranquila, se cruza de brazos, nada la perturba, como decimos ahora, es fresca, todo le resbala. Pues tal vez algunas cosas tengan algún parecido a la paciencia, pero esa no es la paciencia, porque la paciencia es una actitud también activa, muy activa. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que nos definen qué es la paciencia, según la Biblia. Una palabra griega significa es que la paciencia es la gracia de Dios para soportar las pruebas como fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno tiene pruebas, Dios me asiste con su gracia y yo puedo soportar esas pruebas con paciencia y ser firme. Y la otra palabra tiene el significado de ser lento para la ira hacia otras personas. No dejarnos provocar. Tiene que ver con la paciencia en nuestras relaciones humanas. Entonces uno es paciente cuando alguien lo molesta, lo desafía, lo provoca, pero uno puede controlarse hasta el punto de esperar y no dejarse incitar al problema. Entonces, la paciencia nos ayuda a ser fieles al Señor y firmes con la esperanza en Él, a pesar de que todas las cosas a nuestro alrededor nos dicen lo contrario. Entonces tenemos muchos problemas, hay enfermedades, se murió alguien, nos metimos en un problema que no queríamos, hay tantas amenazas, tantas dificultades, ¿cómo hago yo para reaccionar? Entonces la esperanza, la paciencia es permanecer fiel al Señor, mirándolo a Él y esperando en Él, ¿no? Y significa también, desde el otro punto de vista, no reaccionar impulsivamente ante las provocaciones de las demás personas. Entonces, estamos en un mundo donde la gente es complicada, problemática, y los que no tienen a Cristo lo son. Y de repente hay una situación difícil, provocativa. Entonces, si uno reacciona impulsivamente, que es lo que muchas veces hacemos, no hemos desarrollado ese fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Santiago, hablando de Job, porque lo pone de ejemplo, vamos a ver a Santiago en el capítulo 5. ¿Qué decía Santiago recordando a Job? Santiago capítulo 5, versículo 10. Él está hablando de la necesidad, Santiago está escribiendo aquí diciendo que tenemos que ser pacientes y orar. Y luego en 5:10 él dice lo siguiente a la iglesia y a nosotros. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Entonces ahí están en el Antiguo Testamento. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Aquí está diciendo Santiago que los que sufren son bienaventurados, es decir, felices, especialmente en los caminos del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ¿quién sufrió como Job? Mucho sufrimiento, perdió la familia, perdió todo el dinero, perdió las haciendas, quedó en la miseria, se enfermó. Pero él fue firme, fiel, paciente en medio de la prueba y Dios lo bendijo posteriormente. Ese es el asunto. Job no apostató de la fe, fue firme. Y precisamente en Job, en el capítulo 13, nosotros podemos mirar unas palabras de él, de Job, capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dijo Job? Dijo, aquí, entre las muchas cosas que dijo él, dijo, he aquí, en medio de la prueba y la dificultad, el dolor, dijo, he aquí, aunque él me matare, aunque Dios lo mate, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. Entonces sigue diciendo, porque no entrará en su presencia el impío. Dice, oíd con atención mi razonamiento, etc. Y sigue hablando. Entonces él dice, páseme lo que me pase, así me mate, así Dios me mande la muerte. Yo sigo fiel y pertenezco al Señor. Ese era Job. Y el asunto es este, hermanos, si creemos en las promesas de Dios, podemos esperar pacientemente su cumplimiento. Lo que pasa es que de pronto a nosotros nos falta fe, porque aquí hay o nos falta conocer la Biblia más, porque aquí en la Biblia hay una cantidad de promesas para nosotros. Entonces, si nosotros estamos en una situación, pero encontramos una promesa de Dios, tenemos que esperar con paciencia que se cumpla. Y la esperanza que tenemos en Cristo nos aquieta, calma nuestra alma, nos llena con paciencia. Si hay adversidad y tribulaciones y pruebas, entonces el Señor nos ayuda. Pero si perdemos la paciencia, entonces caemos en el pesimismo y llegamos a pensar que Dios o no cumple o es muy lento. O a lo mejor ni me quiere, o a lo mejor no le importo. Y en ese caso no estamos actuando en el Espíritu Santo, sino que estamos actuando es en la carne, dominados por nuestra naturaleza carnal. Qué importante eso. Ahora, la paciencia, también dice aquí la Biblia que es un atributo de Dios. Es una característica de Dios, la paciencia. Dios es paciente por naturaleza. Cristo nos dio ejemplo de paciencia. Por ejemplo, miremos 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Hablando de Cristo, aquí dice un testigo presencial, Pedro. Dice que Cristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al Dios que es justo, que todo lo ve y que hace las cosas como deben ser. Así es. Entonces, ¿cuál es el asunto? Este mundo pecador reúne todas las condiciones para que Dios ya lo hubiera exterminado, pero es por la paciencia de Dios que Él no quiere que ninguno de sus elegidos se pierda. Es por la paciencia de Dios
que el Señor sigue esperando nuestro arrepentimiento. Eso está en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente, y lo dice porque habían unas personas en la iglesia diciendo, no, eso de que Cristo va a venir, eso tal vez no es cierto, eso de que Cristo va a venir, eso no, tal, quién sabe, ¿no? Pues eso es lo que dice la Biblia, pero quién sabe. Y por eso Pedro dice aquí lo que escribe, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la paciencia de Dios es para que nosotros procedamos al arrepentimiento y busquemos a Dios antes de que sea tarde. Bien, ahora miremos la fuente de la paciencia. La paciencia es producida por el Espíritu Santo en nuestra vida. La paciencia es el fruto que Dios produce en nuestro carácter como cristianos, porque estamos en el proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación tenemos que ser activos, es decir, debemos poner todo lo que esté de nuestra parte para que desarrollamos la paciencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Una primera cosa es imitando a Cristo, que es nuestro modelo. Aquí en Colosenses 1:10, ¿qué dice? Colosenses 1:10. Tengo varios pasajes que vale la pena examinar para sustentar lo que estoy diciendo, pero en Colosenses 1:10, ¿qué dice? Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Nosotros como cristianos tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí está. Entonces, la paciencia va unida a la longanimidad. Entonces, paciencia aquí es, como ya lo dijimos, ser firme, perseverar en medio de las pruebas. Y la longanimidad, ¿qué es? Es permanecer, no ceder ante el desánimo y el desaliento. Una persona longánime es una persona firme, que permanece en el tiempo. Eso es ser longánimo. La Biblia dice que Jesucristo reunió todas estas condiciones hasta la cruz. Y el Señor enfrentó el sufrimiento, pero Él tenía la certeza y la firmeza que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Otro pasaje importante es Primera de Tesalonicenses 3:5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más en el sentido de la preocupación que tenía, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. La preocupación del apóstol Pablo era que los hermanos se desanimaran, se desalentaran, abandonaran el camino de Dios y todo el trabajo que él había hecho se perdiera. Es decir, que la preocupación era que ellos no tuvieran la paciencia de Cristo para soportar las pruebas, no dependieran del Señor. Entonces, mire hermano, el mundo que nosotros vivimos es un mundo hostil al Evangelio de Cristo.
La gente no anda con los brazos abiertos a ver quién es el cristiano que le va a predicar el evangelio. Es un mundo hostil. Y no olvidemos que Jesús nos enseñó aquí en la palabra que el mundo no nos va a querer, porque el mundo ama lo suyo y nosotros no somos del mundo. Eso hay que tenerlo claro, hermano, para no desanimarnos cuando alguien por ahí se mete con nosotros injustamente. Y se requiere paciencia para ser firmes, ¿no? Mucha. Sin embargo, ¿qué han demostrado los cristianos a través de la historia? Los mártires, por ejemplo, murieron por el Señor si fue necesario y le pidieron al Señor la fortaleza para perseverar. Y un segundo aspecto de eso es la oración. Nosotros podemos tener la paciencia si imitamos a Cristo, seguimos su ejemplo y si oramos. ¿Qué dice el Salmo 37:5? Salmo 37:5. Salmo 37:5. ¿Qué dice? Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Aquí la Biblia me está diciendo que yo encomiende a Dios toda mi vida, todo mi ser, todas mis cosas, todos mis caminos. Confíe en el Señor y Él va a actuar. Él va a actuar, Él no se va a quedar impasible ante esas necesidades nuestras. Pero tenemos que ejercitar la oración paciente. Tenemos que seguir orando aun cuando a veces no vemos la respuesta inmediata a nuestras oraciones. Y lo que pasa es que a veces nos cuesta trabajo descansar seguros en que Dios está obrando y llevando a cabo su propósito. Entonces perdemos la paciencia, nos desalentamos, nos desanimamos y decimos, Dios no me escucha. Porque no tenemos esa paciencia. Y yo creo lo que enseñó alguien acerca de la oración, dijo que la oración, cuando nosotros oramos a Dios, la oración tiene 3 respuestas. Algunas veces el Señor nos dice no. El Señor no tiene la obligación de concederle a usted todo lo que usted le pida. Si Él le da algo, se lo da por gracia y porque a usted le conviene. Si Él ve que algo no le conviene, así usted sea terco pidiendo, no se lo va a dar. Entonces a veces la respuesta de Dios es no. Otras veces la respuesta de Dios es sí. Y Dios nos da lo que nosotros le pedimos. Y otras veces la respuesta de Dios es espere. Pero nosotros no tenemos paciencia para esperar. Ese es el problema, ¿no? Nuestra tendencia natural es querer que Dios actúe cuando queremos, como queremos y que actúe de inmediato. Y entonces cuando eso no sucede, desconfiamos de la voluntad del Señor inmediatamente. Y dejamos de orar y nos ponemos bravos y todas esas cosas. Y todo eso es ignorar lo que la Biblia dice, porque ¿qué dice la Biblia en Efesios 3:20? ¿Qué dice la Biblia en Efesios 3:20? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, etc. Entonces aquí está diciendo que Dios tiene mucho más para darnos que lo que nosotros le pedimos, pero no tenemos la paciencia a veces para esperar. Y esa paciencia también tiene que ver con confiar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Pero cuando uno está en el problema, en el sufrimiento, en el dolor, en
tantas cosas terribles que le pueden suceder a uno, ¿no? Se nos olvida la palabra de Dios. No ejercitamos la paciencia de Cristo y pensamos que Dios es como nosotros, que decimos algo y lo incumplimos. No, Dios cumple lo que dice, cumple sus promesas. Por ejemplo, Romanos 8:28. Romanos 8:28, que es un versículo que debemos de tener muy presente, todos los días, muy presente. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice lo siguiente, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, si yo entiendo bien este versículo y lo creo, aquí está diciendo que todo lo que me sucede a mí es porque Dios me ama. Y hay cosas terribles que uno dice, pero ¿dónde está el amor de Dios aquí? ¿Dónde está el amor aquí de Dios? ¿No? Un accidente, que le matan a alguien que uno quiere, que se muere, que le dio un cáncer, que no sé qué. ¿Dónde está el amor de Dios? Pues aquí dice que sí está, pero no de la manera que nosotros lo entendemos, con mucha claridad. Todo ayuda para bien. Y como hemos dicho, la paciencia es necesaria en las pruebas. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Y también Hebreos 6:12. Todos estos versículos son muy importantes porque es que son versículos que afirman lo que estamos diciendo. En Hebreos 6:12, ¿qué dicen? Hebreos 6:12. La carta a los Hebreos se escribió precisamente para detener a muchos que estaban abandonando la fe cristiana, abandonando el camino de Cristo, para muchos que estaban desfalleciendo o que estaban confundidos. Para eso se escribió la carta a los Hebreos. Y ahí en Hebreos 6:12, miren lo que dice el autor a la iglesia y a nosotros, ¿no? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que imitar a aquellos creyentes que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Y luego habla de Abraham y nosotros ya sabemos todo lo que pasó con él. Y la paciencia es una expresión práctica de nuestra fe cristiana, porque es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no es suficiente que entendamos la doctrina, sino que también ejerzamos la paciencia en nuestras relaciones con los demás, especialmente en la iglesia. Entonces, ¿cómo mostramos el fruto espiritual de la paciencia? Yendo a la práctica. Primero, ¿qué dice Efesios 4:2? ¿Cómo debemos nosotros tratarnos aquí en la iglesia, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo debemos nosotros ser aquí en la iglesia? Aquí en Efesios 4:2 dice lo siguiente, dice que aquí en la iglesia nosotros debemos de tratarnos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Está diciendo la Escritura. Yo tengo que tener mucha paciencia con mis hermanos en la iglesia, ¿no? Porque los amo. Tengo que soportarlos, es decir, tener la tolerancia y la paciencia necesaria para muchos asuntos, porque son mis hermanos en la fe.
Así es. Entonces, la verdad es que cada uno de nosotros tenemos nuestras faltas y debilidades, ¿no? Y por eso este es un llamado a soportarnos con paciencia. Tenemos que aprender a no dar demasiada importancia a las ofensas. Se dice que nuestro mundo actual padece de una enfermedad que se llama susceptibilidad. Entonces mucha gente es muy susceptible. Entonces, como me decía alguien, son un fósforo, ¿no? Inmediatamente se prenden y entonces y uno les pregunta, ¿y por qué actúa así? No, es que yo soy muy susceptible. Pero la Biblia no dice que sea susceptible, la Biblia dice que usted tiene que tener paciencia y soportar a sus hermanos, llamar a sus hermanos, y que la sabiduría está en pasar por alto la ofensa. Y algunos hermanos tienen esa susceptibilidad en estado crónico, esa enfermedad, es un estado crónico, nunca se sanan de ella. Pero detrás de esa susceptibilidad que se esconde el amor propio, el ego que está muy inflado. ¿Cómo así que se atreven a decirme eso? Respete. ¿Cómo así? Y entonces empiezan a ver los problemas en la iglesia y se dañan las relaciones entre los hermanos y todo ese asunto, ¿no? Porque somos demasiado susceptibles. Porque nos amamos demasiado, nuestro ego es demasiado elevado. Y a veces las personas se ofenden sin querer, eso lo vimos hace 8 días. Y por último, hermano, tenemos que ejercitar el perdón. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Es otra amonestación para nosotros en la iglesia. Colosenses 3:12. Dice, vestíos. Es una figura, ¿no? Para decir que yo tengo que vivir de esta manera, mostrarme de esta manera. Vestidos pues como escogidos de Dios, porque somos escogidos de Dios. Santos y amados, porque somos santos y amados. Eso lo enseñó el hermano. De entrañable misericordia. Es decir, la misericordia que debemos ejercer debe ser profunda, dice que entrañable, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está. Entonces, cuando en la iglesia hay una persona llena de enojo, de resentimiento, de amargura contra la iglesia, porque allí no se hacen las cosas como a él le parecen, o porque las cosas no funcionan como él cree que deben funcionar, o porque le caen mal a algunas personas, y a veces porque lo exhortan a cumplir con su deber. Entonces pierde la paciencia y entonces no se ve el fruto del Espíritu Santo por ninguna parte. Y esto como pastor yo lo he visto en las iglesias, ¿no? ¿Qué problema pues para llamarle la atención a alguien? ¿Qué problema para exhortar a alguien? Porque uno le llama la atención e inmediatamente es susceptible, ¿no? Y de una vez se ofende. Y de una vez me faltaron al respeto. ¿Quién se cree que es? Ese es el gran problema. Aquí dice que tenemos que tener esa paciencia, como ya lo vimos aquí en la Escritura. Y cuando una persona actúa así, no la está dirigiendo el Espíritu Santo, sino que la está dirigiendo es el diablo. Porque en Primera de Juan 3:10 nos enseña algo. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10.
Primera de Juan 3:10. Esto es algo importante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está claro. Y luego dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Y esto del amor en la iglesia y del amor entre hermanos es una cosa muy delicada, hermanos. Porque a veces se mete el diablo en las iglesias, hermano, y pone a los unos contra los otros, dividen la iglesia, se va un montón de gente, quedan unos pocos, queda un profundo dolor en el corazón, un resentimiento, un odio, unas amarguras y unas cosas terribles que dejan mucho que pensar sobre si somos verdaderos cristianos. Ahora, claro que somos humanos y que a veces hay dificultades entre nosotros y que tenemos que arreglarlas, pero a veces hay que seguir en la norma bíblica. Y lo hemos hecho muchas veces, lo hemos dicho para la disciplina. Si alguien lo ofende, hermano, usted tiene que ir con tranquilidad y decirle, mire hermano, ¿qué le pasa? Que usted me dijo esto y eso me ofende. Aclaremos el asunto. Si la persona ofendió de verdad y no le hace caso, entonces llame a 2 o 3 de la iglesia para que sirvan de testigos y traten de arreglar la situación. Si la persona cierra su corazón y tampoco quiere oír, hay que reunir toda la asamblea y disciplinarlo, llamarlo al arrepentimiento. Y si no se arrepentimiento, si no se arrepiente, hay que sacarlo de la iglesia, tristemente. Eso es lo que manda la Biblia. Y finalmente, hermano, la ayuda mutua. Aquí en la iglesia tenemos que apoyarnos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Mientras estemos aquí en la iglesia, servirnos con el consejo, con la ayuda, cualquiera que sea, exhortándolo, mostrándole su error si lo tiene, orando con las personas. Tenemos que estar en ese plan. Bien, conclusión. Se sabe que si tenemos el fruto espiritual de la paciencia, vamos a reaccionar de una manera positiva ante las situaciones difíciles que nos presionan y que buscan desanimarnos, ¿no? Si tenemos la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Tenemos que resistir al diablo. La Biblia dice que uno tiene que resistir al diablo. Cuando viene a decirnos que Dios no nos ama, que Dios no nos ama, porque es que usted es muy malo y usted se va a cansar ahí llorando y Dios no le va a conceder nada. Sabemos que tenemos el fruto de la paciencia en la manera como reaccionamos frente a las ofensas que pueden darse entre nosotros como hermanos en la fe, ¿no? Pero si alguien lo ofendió de pronto por algún motivo, uno en vez de arreglarse pone a hablar, a llevar chismes, a hablar mal, a llenarse de resentimiento y de amargura, a llenar su corazón de ira, pues eso es del diablo, eso no es de Dios, naturalmente. Sabemos que tenemos el fruto espiritual de la paciencia en la manera como escuchamos al otro, como amamos, como perdonamos y como nos ayudamos. Ahí es donde se sabe. Lo ideal es que nosotros nos amemos y nos respetemos. Muchos de los problemas en las iglesias es por la falta de respeto, ¿no? La falta de respeto. Entonces hay algunas personas sin educación que piensan que porque uno es cristiano, entonces se le pasa la mano, como dicen, y entonces pues eso es falta de respeto. Cuando uno ama y respeta a su hermano, uno trata de no ofenderlo. Y si ofende, pues hay que ir y hablar y pedir perdón. Y hacerlo en una actitud adecuada, como lo hemos visto. Pero la realidad, hermanos, es que el pecado es traicionero
y muchas veces nos hace caer en errores. En la iglesia a veces hay hermanos que esperarían de cada uno de nosotros comprensión, amor, perdón, y a veces pecamos porque perdemos la paciencia. Perdemos la paciencia, hermano, y el control, y entonces entramos en un conflicto. Como dijo Santiago 3.2, finalmente. ¿Qué dijo Santiago 3.2? Santiago 3.2 dijo algo fulminante, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Punto. Ahí. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué cosa tan extraordinaria! Que haya alguien que logra controlar la lengua. Pues ese sí es una persona que ha madurado bastante, ¿no? Porque si logra controlar la lengua, va a poder controlar muchas otras cosas. Todos ofendemos muchas veces. Y por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, hermano, una pregunta final. ¿Usted manifiesta el fruto espiritual de la paciencia ante las pruebas de esta vida? ¿Ante las pruebas de esta vida? ¿Cuáles pruebas? Pues todo lo que uno le toca a veces vivir acá. Ya lo hemos dicho que por el hecho de que usted es cristiano, eso no es un seguro. Y usted ahora no se va a enfermar, nada le va a pasar, no lo va a matar un carro, no le va a dar un cáncer, no le va a dar un infarto. Usted va a ser feliz, feliz, feliz. Pues eso no enseña la Biblia, ¿no? Lo que sí enseña es que nosotros tenemos que ejercer la paciencia en medio de las pruebas de esta vida. Usted manifiesta ese fruto y manifiesta el fruto de la paciencia en el trato con los demás cuando nos ofenden, porque es que ahí está el problema, hermano. A veces, hermano, somos un fósforo, ¿no? Nos prendemos con nada y queremos arreglar las cosas al estilo griego, como veíamos al comienzo, ¿no? Vengándonos y tomando retaliación, pero no podemos hacerlo. Así sintamos el deseo carnal de hacerlo. Tenemos que orar al Señor para que nos ayude. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a crecer y madurar, a santificarnos, como decía alguien, a santificarnos. Eso es. Vamos a orar.